La historia que encontramos en el capítulo 8, allí dice el versículo 18 del capítulo 8 de Génesis. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Amén. Percibió Jehová olor grato. Incline su rostro y ore conmigo, por favor. Dios bueno, gracias por este día del Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad en que, Señor, dedicamos este espacio para pensar a la luz de tu palabra en el valor inconmensurable de la familia, de aquella familia que tú estableciste un día, papá, mamá, hijos y seres queridos. Gracias por las representaciones que hoy nos hacen pensar de una forma u otra en el valor de la familia, en la problemática de la familia. Señor Dios, ahora te rogamos que hables por tu palabra, nos muestres lo que tú, Señor, entre tantas otras cosas esperas de la familia y el propósito que tienes de bendecirla. Gracias, Señor Dios. Ministra tu palabra a nuestros corazones, que haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjenme confesarles una pequeña historia personal o parte de, en alguna forma, de la historia de mi vida. Como buen paisa, soy parte de una familia grande. Fuimos bastantes hijos, papá, mamá e hijos, varios hombres y mujeres. Pero una de las cosas que más recuerdo de mi niñez y gran parte de mi adolescencia es que en mi casa no había comedor, no había una mesa de comedor. Cuando íbamos a comer o a cenar, bueno, pues la comida se repartía y cada quien buscaba por ahí un lugar donde comer. Éramos una familia más o menos dispersa por ahí, en la casa, en la misma casa. No había un comedor. Pero cuando una serie de circunstancias llevaron a mis padres a Cristo, cuando Cristo vino a nuestro hogar y con él vino su evangelio y su palabra, comenzaron a haber cambios, una serie de cambios. Entonces el comedor no llegó tan pronto, pero sí la familia se unió. Y lo que más recuerdo es cómo un día mi papá nos convocó a todos. Vamos a hacer el culto familiar. En ese tiempo se llamaba el culto familiar. Entonces nos reuníamos todos y hacíamos un pequeño culto. Sí, cantábamos, orábamos, compartíamos, leíamos la palabra, hacíamos un breve estudio bíblico dentro de las capacidades que teníamos y hasta donde entendíamos la palabra del Señor. Y eso duró muchos años. Pero lo que quiero decir es que hoy, cuando vuelvo a pensar en eso, cuando recapacito en esos días en que hacíamos el culto familiar,
yo puedo reconocer, al menos en lo personal, cuánto ese tiempo enriqueció mi vida, cuánto influyó en mi vida, cuánto me libró de haber seguido caminos equivocados en mi vida, cuánto hizo para que en alguna forma algunas perspectivas que tenía equivocadas como joven en mi vida fueran cambiadas y encaminadas en un sentido diferente. Cuánto nos trajo de la presencia de Dios ese culto familiar, esa unidad espiritual delante del Señor, y cuánto bendijo Dios nuestras vidas a través de eso. Yo quiero que usted piense conmigo esta mañana en Noé, un personaje muy conocido en el Antiguo Testamento, y lo conocemos por su relación con el diluvio y con el arca que él construyó, que Dios le ordenó construir para hacer frente al diluvio. Pero quiero que piensen en Noé. Noé representa a una generación. Entiéndame eso bien. Noé representa a una generación que comenzó desde mucho antes del tiempo de Noé, cuando los seres humanos apenas estaban como surgiendo sobre la tierra. Pero Noé representa una generación, pero también representa una familia. Siempre que usted lea Noé, siempre que lea el nombre Noé, piense, ahí está representada su familia, toda la familia. Pero también piense en esto: Noé representa una familia en medio de una generación dispersa, una generación desunida, una generación alejada de Dios. Noé representa una familia en medio de una generación. El contexto del relato que estamos tomando en parte aquí es un contexto de crisis. Usted puede leer ahí en Génesis desde el capítulo 6, donde comienza el problema, un problema de colosales, de descomunales dimensiones. Era un contexto de crisis, era un contexto de crisis espiritual, era un contexto de crisis moral y era un contexto de crisis social, y las tres cosas encadenadamente traían como consecuencia una cosa traía como consecuencia otra. La situación moral se desencaminaba de la crisis espiritual, y lo moral desencadenó en una crisis social de unas dimensiones indescriptibles. Es un contexto de crisis el tiempo de Noé, y era una crisis de carácter universal. No era solo cuestión de un sector o de una región, era de carácter universal. Por eso el texto dice en el versículo 5, allí en el capítulo 8, que el diluvio abarcó toda la tierra. En el capítulo 6, en el versículo 5, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Era una crisis de carácter universal. Ahora, la mención del nombre Noé, vuelvo y subrayo, esto implica a toda la familia: esposa, hijos, nueras y consecuentemente nietos y quizás otros seres queridos después. No son necesariamente varias familias, es una sola familia la que nosotros vemos de acuerdo a la costumbre oriental. El diluvio fue una crisis mundial a causa de la maldad humana. ¿Saben, hermanos? Las crisis sociales no se dan por causa de la desigualdad de clases. Las crisis sociales no se dan por causa de la falta de ingresos. Las crisis sociales no se dan por las diferencias políticas o religiosas o por los malos gobiernos. No, las crisis sociales, las crisis económicas, las crisis religiosas o políticas, las crisis morales se dan por causa de la maldad del corazón humano.
Toda crisis comienza en el corazón humano, comienza en el corazón del ser humano, lo que implica, dado el énfasis que nosotros vemos que se hace en la salvación de una sola familia en medio de una generación, eso sugiere que el problema había comenzado por la desintegración de la familia. Desde el momento en que la familia se apartó de Dios, desde el momento en que la familia asumió otros valores que la condujeron a la inmoralidad y la perversión, y desde el momento en que eso desencadenó en una crisis social generalizada. La crisis comenzó en la familia. Sea como fuere, de todos modos, Noé y su familia vivieron en carne propia esa crisis, sufrieron esa crisis, padecieron esa crisis. Ellos vieron la caída de los valores morales, ellos vieron la negación de Dios, ellos vieron la invasión persistente de la perversidad moral. Ellos vieron la violencia y la injusticia cómo se posesionaban en la tierra. Ellos vieron cómo poco a poco en su derredor el mundo se derrumbaba paulatinamente. Y esto no sucedió de un día para otro. Esto sucedió desde muchas generaciones atrás. No más para el tiempo de Noé, que se estima que se tomó por lo menos 120 años para construir el arca, la sociedad humana continuaba derrumbándose en derredor de ellos. Algo muy sobresaliente aquí es que en medio de esa generación había una familia diferente a todas las demás. En medio de una generación de gente dispersa, de gente desunida, de gente levantada contra Dios, de gente que negaba a Dios, que no tenían temor de Dios, había una familia diferente, había una familia temerosa de Dios. Por eso el relato dice que Noé, y vuelvo y repito, Noé y su familia hallaron gracia delante de los ojos de Dios. El texto no lo dice, pero déjenme decirles esto. El texto no lo dice directamente, pero hubo un primer diluvio de maldad, de perversión, de inmoralidad. El versículo 5, el 11 y el 12 dicen que la maldad era mucha en la tierra. Dice en el versículo 5 del capítulo 6, era mucha en la tierra. Y en el versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hubo un primer diluvio, un diluvio de maldad, un diluvio de inmoralidad, un diluvio de perversión, un diluvio de ateísmo. La maldad era mucha en la tierra. Entonces vino otro diluvio, vino el diluvio del juicio de Dios. Por eso en el versículo 13 del capítulo 6 dice que Dios le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Caramba, eso no sonaba para nada bien, eso no suena para nada bien. Y el diluvio vino, pero mi tema no es el diluvio necesariamente. Lo que quiero decir es que el diluvio pasó y Noé salió del arca por orden de Dios y edificó un altar. Noé edificó un altar, y es en eso en lo que quiero que nos concentremos un poco esta mañana. Noé edificó un altar.
Los altares generalmente se hacían con piedras, con peñascos, ¿verdad? Se sobreponían unos peñascos sobre otros, se hacía una cierta estructura para que encima se pudiera poner el sacrificio que se quería ofrecer a Dios. Y eso no era exclusivo solo del pueblo de Israel del pueblo que se originó en Noé, sino eso era exclusivo de las religiones en ese tiempo. Era también costumbre de las religiones en ese tiempo. Ahora, el asunto no es construir un altar, sino a quién se dedica ese altar y a quién se quiere exaltar con ese altar y con qué propósito. Entonces, Noé construyó un altar, y ese altar que edificó Noé nos enseña varias cosas esta mañana con respecto a la familia. Miren bien, nos enseña varias cosas con respecto a la familia. La primera, el altar familiar es un punto de encuentro con Dios. El altar familiar es un punto de encuentro con Dios. Aquí los hermanos que representaron muy magistralmente una breve escena de una crisis de familia y cómo encontraron la salida de esa crisis, ellos lo dijeron. No, lo que necesitamos es a Dios, ¿sí o no? Eso dijeron ellos en su representación, en ese encuentro de familia. El altar familiar es un punto de encuentro con Dios. Entonces, volvamos al versículo 18. Noé salió del 18, capítulo 8. Noé salió, entonces Noé salió y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y el versículo 20 dice: y edificó Noé un altar. Noé y su familia salieron del arca. Pero quiero que observen una cosa. Noé y su familia salieron del arca con una misión. Y yo diría que aquí nosotros encontramos la primera referencia a la misión de la familia. La familia es llamada a cumplir la misión de Dios. Miren que en el versículo 15 dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales, mire, hasta las mascotas también debían salir del arca. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo. ¿Y qué dijo luego? Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Noé y su familia salieron con una misión encomendada por Dios. No, ellos no salieron para irse a pasear, ellos no salieron para irse de turismo o para establecer empresa o para desarrollar negocios o buscar un trabajo o cosas así. Eso es algo que, si bien es importante, habría de venir después. No, ellos salieron del arca para congregarse, unirse en torno a Dios. Después de superar la aguda crisis, ellos salieron del arca para enfrentar un mundo y un futuro nuevos. Salieron con una misión. La misión era crear un mundo nuevo, una sociedad nueva. Y su primera acción es edificar un altar. Edificar un altar a Jehová. La palabra altar se refiere a una estructura elevada que conlleva la idea de que lo que sea que se ponga en la cúspide, eso es lo que adoro. Eso significa que levanto un altar. De la palabra altar viene la palabra altura, ¿ya? Así que lo que yo
hago al levantar un altar es exaltar aquello en lo que creo, o aquello que amo, o aquello a lo que le tengo afecto. Muchas personas levantan altares a muchas cosas en su vida, en su corazón. Y la mayoría de las veces no levantan un altar, aunque creen en Dios, pero no han levantado un altar a Dios. Muchas familias levantan un altar al dinero, al trabajo, al estudio, a muchas cosas, pero no levantan un altar a Dios. Ahora, eso tiene un sentido muy especial, porque altar se refiere a un lugar alto, se refiere a colocar algo o alguien en alto para que se destaque, para que sea exaltado. Altar simboliza el concepto y la estima en que Noé tenía a Dios. Para Noé Dios era no muy importante, no algo importante, no, para Noé Dios era lo más importante. Cantamos hace un momento la canción Mi máximo amor. Para Noé Dios era su máximo amor, y eso Noé supo transmitirlo a su familia. El relato nos dice que Noé era un hombre justo, perfecto entre los hombres, y que caminó con Dios. Eso significa que Noé llevó una profunda vida devocional, una profunda vida de santidad, una profunda vida de relación con Dios a lo largo de sus años. Caminó con Dios. Noé conocía íntimamente a Dios, puesto que tenía una muy seria relación con Él. Y Noé reflejó todo eso en su familia. Noé supo transmitir eso a su familia. Noé supo transmitir su temor de Dios, su devoción a Dios, su relación con Dios, supo transmitirlo a su familia. Todo eso se reflejó en su familia, y eso lo podemos comprobar por dos hechos sobresalientes en esta historia. Primero, la familia de Noé se salvó. La familia de Noé se salvó. Qué satisfacción tan grande sentimos cuando despedimos a alguien que parte a la eternidad y podemos decir: se fue con Cristo. ¿Sí o no? Amén. Se fue con Cristo. Qué tristeza nos da saber que esa persona partió a la eternidad y nunca quiso aceptar a Cristo como su Salvador y poner su fe en Él y en lo que Él hizo en la cruz. Ahora piense, cuánta satisfacción sentimos como padres cuando sabemos que nuestros hijos andan en Cristo. Y si un día el Señor los llama, irán con Cristo. La familia de Noé se salvó, y ellos sabían que esa salvación se la debían a Dios, a la misericordia de Dios. Pero también en el acto de edificar el altar estaba toda la familia. No estaba Noé solo. Había que levantar piedras, había que traer piedras, había que trastear piedras, y había que poner una piedra sobre otra. Y toda la familia colaboró, cada quien trayendo quizás su propia piedra, o trayendo una piedra entre varios y poniéndola para levantar el altar. Toda la familia participó del acto de edificar el altar. Cada uno tuvo que poner de su parte y contribuir para la edificación del altar. Noé entendió bien lo que es ser el líder espiritual de la familia. Eso lo entendió muy bien Noé, ser el líder espiritual de la familia. Y como tal, Noé marcó la pauta y edificó un altar. Noé exaltó a Dios y su esposa lo vio. Noé exaltó a Dios y sus hijos lo vieron. Noé exaltó a Dios y sus nueras y probablemente sus nietos después también lo vieron. Noé demostró delante de su familia y de sus descendientes
lo valioso, lo esencial y lo preponderante que era Dios para él. Noé exaltó a Dios, Noé agradeció a Dios, Noé alabó a Dios, Noé oró a Dios y alrededor de su propio ejemplo congregó a su familia. Por esa razón procuró que su familia se salvara, que su familia conociera a Dios, que su familia tuviera un encuentro con Dios. El desencuentro de la sociedad con Dios terminó en juicio y castigo, pero el encuentro de una familia con Dios trae un nuevo comienzo, trae bendición, trae gozo y trae la satisfacción de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora bien, yo pienso que el término altar, volviendo a la palabra altar, representa un concepto muy importante. Altar representa la idea que tengo de Dios. Entiéndame bien eso. Altar representa la idea que tengo de Dios. Y a quien yo exalte en ese altar representa qué tan importante o no tan importante es Dios para mí. Representa la idea que tengo de Dios. Vivimos en una generación que edifica sus propios altares, pone en lo alto de ellos sus propios dioses, o vivimos en una generación en la que es tan fácil canonizar a un ser humano pecador como nosotros y elevarlo a los altares. Saben, hermanos, el altar en realidad representa qué tan relevante es Dios, qué tan importante es Dios, qué lugar tiene Dios. El altar nos recuerda que allí solo hay lugar para Dios, para nadie más, para nada más. Y que si yo he de poner en ese altar otros dioses junto con Dios, Dios se va y deja el lugar para los dioses que tú quieras poner. Bueno, pues Noé y su familia pensaban, esa era la idea de ellos y es la idea que nos traen como legado a nosotros hoy. La familia de Noé pensaba: Dios tiene una relevancia muy grande en nuestra estructura familiar. Nosotros no somos una familia completa sin Dios. Podremos tener muchos hijos, podremos tener muchas posesiones, podremos tener buen trabajo, podremos tener todo lo que sea, pero no somos una familia completa, realmente completa sin Dios. Nuestra estructura familiar está incompleta y a punto de derrumbarse sin Dios. Sí, somos papá, mamá, hijos, nueras, etcétera, y Dios. Pero en la familia de Noé, Dios no es un accesorio religioso. No, Dios no es un accesorio religioso. Dios es el centro. Dios es el núcleo alrededor del cual convive toda la familia. Es el fundamento a partir del cual se toman decisiones, se siguen caminos, directrices, se espera, se confía. Dios es el fundamento a partir del cual la familia vive y marcha. En medio de la crisis, esta familia conoció más profundamente a Dios. Conocieron que Dios aborrece y juzga el pecado, pero también conocieron que Dios tiene misericordia y salva al que es temeroso de Él. En torno a este concepto de Dios se reunió la familia. Ellos no se reunieron en cuanto o en torno a un Dios al que no entendían o no conocían. No, ellos se reunieron en torno a un Dios al que conocieron
al que estaban conociendo y que les trajo una idea clara de quién es Él. Así que es a ese Dios al que Noé llevó a su familia para adorarlo. Pero en segundo lugar, el altar familiar también es un acto de acción de gracias y de arrepentimiento. El altar familiar es un acto de acción de gracias y de arrepentimiento. Por eso la segunda parte del versículo 20 dice que Noé tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Entonces el altar familiar es un momento. El altar familiar es un momento. El altar familiar es unos instantes en algún lugar, tal vez en la sala de su casa, tal vez si en su casa hay comedor, alrededor del comedor, o tal vez en el carro en el que viajan, no sé, o tal vez en algún otro lugar, en el patio, yo no sé. Pero el altar familiar es un momento en algún lugar. El altar familiar es el momento en el que en un acto de fe la familia se reúne bajo el concepto de que Dios es santo, de que Dios es soberano, de que Dios es digno de toda adoración. Se reúne para alabarlo, se reúne para limpiar sus propios corazones y expulsar de ellos sus falsos dioses, reconociendo que en alguna forma han pecado de idólatras al adorar otros dioses y negarle el lugar que le corresponde solo a Dios. Es el momento en el que la familia se reúne en torno al Dios que es justo y bueno y santo. Ya sea en una reunión de familia, ya sea que la familia venga, y gracias a Dios por las familias que tenemos completas en nuestra iglesia, o porque cada quien de ustedes, aunque su familia no les acompañe, usted representa a su familia aquí delante de Dios. Yo creo que después de semejante experiencia como la que vivió Noé y su familia, él congregó a su familia para dar gracias. Pero ese acto no fue meramente un agradecimiento a Dios, es también un acto de humillación ante la justicia de Dios. Esta familia aprendió de la experiencia ajena. Noé y su familia representan a una nueva humanidad que se vuelve a Dios, que se arrepiente. Ahora miren esto: si bien toda la generación de Noé se echó a perder, su maldad creció y creció y creció desmedidamente, su menosprecio de Dios se ahondó más y más, hasta el punto que ya no había posibilidad para el arrepentimiento. Y esa generación desapareció completamente en el diluvio. Pero también por una familia se salvó la raza humana, porque a partir de Noé surge una nueva humanidad. Miren esto: las familias que hallan gracia ante los ojos de Dios son de un propósito especial para Dios. Es obvio pensar que Noé concebía a Dios como un Dios de justicia, santo, y que se indigna con el pecado, y su ofrecimiento, su sacrificio sobre el altar, es una forma de demostrarle a Dios su arrepentimiento. Observen el cuadro que aparece ahí en la pantalla. El cuadro. Eso. Observen ese cuadro. La palabra altar viene de una palabra hebrea que se lee algo así como misbeaj,
tiene cuatro consonantes y varias vocales. Pero cada una de las letras que forman la palabra, o mejor, cada una de las consonantes tiene un significado especial. Por ejemplo, la letra M, que es la palabra Mejilá, significa perdón. La palabra o la letra Z, que es la palabra Sehut, significa derecho, justicia, buenas acciones. La letra B significa, la letra B, que es la palabra Berajá, significa bendición. Y la letra J, que es la palabra Hayim, significa vida. Miren, perdón, derecho, justicia, buenas acciones, bendición de Dios y vida. Esa palabra describe más que una estructura de piedra, describe un concepto, una idea sumamente elevada de Dios. Porque Dios es Dios que perdona. Dios es Dios que instituyó, estableció el derecho, pero también lo defiende. Dios es Dios de justicia. Dios es Dios que encamina buenas acciones. Dios es Dios que bendice. Y Dios es el Dios de la vida. El altar familiar es un espacio que une a la familia en torno a ese concepto. En este texto es muy importante el sentido de unidad, de integración. Como familia a nosotros nos unen muchas cosas. Nos une el apellido, el parentesco, nos une la casa donde vivimos, nos une el comedor, nos une la sala de televisión, quizás nos une el carro, yo no sé, pero lo que más verdaderamente nos une es el altar. Es allí donde se sabe qué tan dividida o qué tan unida está una familia. El altar familiar es un momento, lo decía hace rato. El altar es un momento, es un tiempo para que la familia se evalúe, se mire por dentro. La desunión, los disgustos, las peleas, las infidelidades debieran terminar en el altar. No sé cuándo aprenderemos, pero muchas parejas y familias no se reconcilian porque no traen al altar sus desavenencias, no traen al altar sus conflictos, sus crisis, porque no vienen al altar a quemar sus odios, a quemar su dolor, a quemar su rencor, a quemar o a sacrificar su orgullo. Si bien el altar representa, según este cuadro, un alto concepto de Dios, el altar también representa lo que cada familia trae para ofrecer en él delante de Dios. Si concluimos que el altar representa un punto de encuentro con Dios, la familia necesita ese encuentro, y ese encuentro solo es posible a través de Jesucristo, porque al venir al altar, obviamente se deduce que cada quien ha abierto su corazón a Jesús. Nunca vendrá al altar familiar nadie que no considere importante a Jesús en su vida, que nunca lo haya aceptado como su Salvador o Señor. No, nunca vendrá al altar, seguirá alejado. Pero cuando toda la familia, cada miembro de la familia tiene realmente a Cristo en su corazón, entonces el altar se hará de una manera natural, y eso traerá bendición de Dios. El altar se hará en torno al perdón de Dios. El altar se hará
con respecto a la justicia de Dios. El altar se hará para que Dios bendiga y el altar se hará para que Dios traiga vida. Dime cómo anda tu altar familiar. Dime cómo anda tu altar familiar. Y yo te diré qué tan unida está tu familia. Amén. Y déjenme decir algo más. El altar familiar es un hecho que agrada a Dios. El altar familiar es un hecho que agrada a Dios. Dice que cuando Noé levantó ese altar y ofreció sobre él un sacrificio de acción de gracias y de arrepentimiento, Dios percibió eso como olor grato. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios miró el corazón de Noé y el corazón de su familia. Y de verdad Él vio en sus corazones una profunda gratitud, un profundo sentido de adoración y de reconocimiento de Dios y un profundo arrepentimiento. Y eso para Dios es olor grato. La relación de Noé con Dios fue real y fue excepcional. De eso no podemos tener ninguna duda. Pero todo lo que Noé tenía en su relación con Dios lo reflejó en su familia. Y cada miembro de la familia supo, con base en eso, que pertenecía a un núcleo donde podía sentirse seguro. Dado que había un padre, esposo y suegro, y seguramente después también abuelo, que no sería irresponsable, que no sería posesivo, ni abusivo, ni autoritario, ni violento. Cada miembro de la familia sabía que había perdón, que se valoraban los derechos, que había bendición y por tanto había vida. Se honraba a Dios por medio de una vida obediente y eso para Dios fue olor grato. Así que después de toda la maldad, después de toda la perversión y egoísmo visto en la raza humana, fue para Dios inmensamente placentero ver que una familia le adoraba con gratitud y humildad y que se volvía a Él. Dios prometió, Dios hizo una gran promesa. Mientras haya familias así, la tierra no será destruida. ¿Dice eso el texto o no? Eso es lo que dice Dios. Mientras haya familias así, la tierra no será destruida. Es más, Dios termina diciendo: y mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y en eso es fundamental la familia. ¿Se dan cuenta cuán valiosa es la familia? ¿Cuán trascendental es la familia? Solo la familia que honra a Dios sobrevivirá. Solo la familia que honra a Dios se mantendrá. Solo la familia que honra a Dios transmitirá su legado para que la familia permanezca. Nosotros sabemos, quizás usted lo sabe también, cuánto se ataca hoy la familia. ¿Cuánto se quiere destruir la idea de familia, el concepto tradicional de familia? ¿Cuánto se desvirtúa a la familia? Pero mientras la familia honre a Dios, la familia sobrevivirá, se mantendrá y podrá transmitir su legado. Que Dios haga de nuestra familia y te use a ti, te guíe a ti, papá, mamá, les use y les guíe para que su familia sea una familia en la que Dios sea honrado. ¿Y saben por qué? Porque el altar familiar es la forma como una familia honra a Dios
y es esa la familia que haya gracia ante los ojos de Dios. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Incline su rostro, por favor, un momento. Si tiene su familia ahí a su lado, o si está solo, ore por su familia, pero si tiene su familia allí...